Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 10 y versículo 16, donde dice: He aquí os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Ahora Jesús está advirtiendo a aquel primer grupo de enviados para evangelizar de los conflictos que supondrían llevar a cabo la misión. Y en alguna medida ya se atisba en el versículo anterior, ya que esta situación, que era entonces con el grupo de los discípulos, lo siguió siendo luego en la época apostólica del comienzo de la Iglesia y seguirá a lo largo de la historia de esta dispensación. Las palabras del Señor se sitúan también como advertencia para el tiempo de la tribulación. Los predicadores del Evangelio sufrirán persecuciones y, en ellas, deben de procurarse un comportamiento conforme a las instituciones que dio Jesús. Y es por ello que con un «he aquí» hace advertencia enfática como si dijese: «Prestar atención, o fijaos bien, que os estoy enviando como ovejas en medio de lobos». En alguna medida el Señor le estaba advirtiendo sobre sufrimientos mayores que los que iban a encontrar en la primera misión. Y es por eso que quienes prediquen el Evangelio del Reino de Dios se encontrarán con la oposición de las tinieblas. La proclamación del Evangelio es cuestión de testimonio y lleva aparejado sufrimiento. Es interesante notar las dos metáforas que utiliza el Señor. Los evangelistas son como ovejas. Sin duda, es un hermoso calificativo que define la condición del salvo en relación con el Salvador. Los creyentes son ovejas del aprisco del buen pastor, como así señala el Evangelio de Juan capítulo 10 versículo 11, donde dice: Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Él había venido para reconocer a sus ovejas y dar su vida por ellas. Estas son conocidas por el pastor y también lo conocen. Juan capítulo 10 versículo 14 dice: Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Las ovejas del buen pastor conocen la voz del pastor y además le siguen obedientes y tienen vida eterna otorgada gracias por el pastor. Estas ovejas que serán perseguidas e incluso muertas por quienes no son del buen pastor y están en tinieblas no podrán ser destruidas porque no perecerán jamás y nadie podrá arrebatarlas de la mano del pastor. Juan capítulo 10, los versículos 27 y 28 dice: Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y es por eso que las ovejas del Señor tienen una doble pretensión, ya que por un lado, la de Él mismo, por otro, la del Padre. La figura es muy expresiva, ya que cada oveja salva es puesta en la mano firme y segura de Cristo, quien la sustenta, desarrollando su vida en esa posición. Sobre la mano de Cristo pone el Padre su mano, encerrando a cada oveja en un círculo de protección omnipotente, de manera que nadie podrá arrebatarlas de la mano de Jesús y tampoco nadie podrá arrebatarlas de la mano del Padre. Juan capítulo 10 versículo 29 dice: Mi Padre que me las dio es mayor que todos
y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Si las ovejas del rebaño del buen pastor tienen protección, también tienen provisión, ya que estarán y saldrán y hallarán pastos. Juan capítulo 10 y versículo 9. Pero note que además tendrán una vida abundante y gozosa, aún en medio del conflicto y de las dificultades. Juan capítulo 10 y versículo 10 dice: El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Estas ovejas bienaventuradas, por su relación con Jesús, son enviadas en un ambiente de peligro, cuando dice: Os estoy enviando como ovejas en medio de lobos. Ninguna ilustración más elocuente sobre el riesgo y el peligro que la de una oveja indefensa, rodeada de lobos. En la personalización de esta ilustración, la oveja no puede esperar otra cosa que peligros, tormentos e incluso angustias. No se entiende, por tanto, desde la óptica humana, qué propósito tiene Cristo en una acción semejante. El creyente debe de tener el alimento suficiente para afrontar una situación así, porque ¿quién lo está enviando a un contexto semejante es aquel que lo ama hasta dar su vida por él? Juan capítulo 13 versículo 1 dice: Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Las ovejas, en medio de los lobos, proclaman el Evangelio y algunos de estos mismos lobos, transformados por la gracia, serán luego ovejas en el rebaño del buen pastor. Una acción en medio de potenciales peligrosos llevará gloria a Dios en la salvación de muchos. Además, está la seguridad de que siendo enviados por Jesús, Él está también interesado y aún involucrado en la misión. Note que cuando oró a su Padre y dijo que los estaba enviando como Él había sido enviado. Juan capítulo 17 versículo 18 dice: Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Una continuidad en la obra misionera se estaba produciendo y se desarrollaría más intensamente en los días de los apóstoles, continuando así a través del tiempo de la presencia de la Iglesia en el mundo. Aunque están en medio de lobos, note que disponen de protección. El cuidado de la vida y del ministerio suyo está bajo la custodia y poder de Dios. En medio de los mayores conflictos, pueden decir como Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4 y versículo 13. Ya que el Señor les protege, pero les instruye sobre el modo de vivir entre los peligrosos lobos. Note que debían de ser, primeramente, prudentes como serpientes, ya que el objetivo sugiere algo más que en la prudencia. Alcanza también la sagacidad, que es una de las acepciones del vocablo griego, en el sentido de prever las cosas antes de que ocurran. Note que la serpiente no se expone al riesgo sin ningún motivo, ya que no se trata de desconfiar de la protección de Dios, ni de la pérdida continuadamente. Es algo complementario a todo ello. Ya que ser prudentes o sagaces es hacer lo que corresponde en cada situación. Cristo,
Compara esto a la actuación de una serpiente, no en el sentido de aguardar el paso de la víctima para inocularle el veneno mortal, sino en el continuo estado de alerta para evitar el peligro. Cristo no está buscando mártires que den su vida, sino misioneros que proclamen el Evangelio. Sin duda, algunos de estos caerán bajo la furia desatada de los lobos que los rodean, pero siempre será por permisión divina en la entrega de una vida que dará luego mayor fruto para la gloria de Dios. Con todo, los misioneros deben de velar por su vida, de tal manera que puedan llevar a cabo la misión encomendada, ya que ser prudentes como serpientes no permite ningún tipo de compromiso con la maldad de los lobos que rodean continuamente, ya que la segunda condición que Jesús demanda para la vida de sus ovejas es que sean sencillos como palomas. Y aquí el calificativo tiene que ver con algo sin mezcla, es decir, en estado puro. A quienes predican el Evangelio corresponden vidas sin doblez. Y dos palabras definen al creyente en el mundo. Una es sencillo, esto es, que no tiene dos formas de vida, una real y otra aparente. Y la otra es sincero, que no tiene nada que ocultar, nada que se esconda bajo una superficie aparentemente sana. Una perfecta combinación de las dos cosas, prudencia y sencillez, se aprecia en Abigail, la esposa de Nabal, a quien la Biblia califica de mujer prudente y sabia, en su forma de actuar ante el desaire que su esposo había hecho al rey David. Note lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 25 y versículo 3. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Por otro lado, Jesús mismo, él dará ejemplo de un comportamiento así, apartándose de los que deseaban su muerte en momentos de tensión, para volver luego al ministerio que el Padre le había encomendado. El mensajero del Evangelio debe de ser irrepresible ante el mundo y ante la Iglesia. Y esa es la causa de la exhortación del apóstol Pablo, cuando dice: haced todo sin murmuración ni contiendas, para que seáis irrepresibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo. Filipenses, capítulo 2, versículos 14 y 15. El ejemplo de Pablo ilustra la práctica de la enseñanza de Jesús, ya que fue prudente en ocasiones, como cuando predicó en Atenas, iniciando el discurso evangelístico con la referencia a la condición de religiosidad en que vivían los atenienses, mencionando el altar al Dios no conocido y citando a escritores griegos. Y en Hechos de los Apóstoles, note lo que dice en el capítulo 27, versículos 22 y 23. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Y el versículo 28 dice: y echando la sonda, hallaron 20 brasas, y pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda, hallaron
15 brazas. Y también usó la cautela cuando dividió el concilio en defensa propia. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, los versículos 6 al 8, donde dice: Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Sin embargo, era inocente, sencillo e irrepresible, procurando tener siempre una buena conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, versículo 16, dice: Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pablo, se hace todo a todos para alcanzar al mayor número posible para Cristo. La primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 22, dice: Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que, de todos modos, salve a algunos. Continúo ahora con el versículo 17, donde dice: Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Los enviados por Jesús debían de estar ellos atentos y guardarse de los hombres, esto es, a quienes en el mundo estaban en disposición de causarles daño. Jesús podía hablarles por lo que ellos mismos estaban apreciando cada día. Los escribas y fariseos rodeaban al Señor buscando ocasión contra él, procurando detectar alguna expresión que le permitiera acusarle legalmente y condenarlo a muerte. Mateo, capítulo 12, versículo 10, dice: Y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Tengas en cuenta que el objetivo de aquellos era llevarlo al Sanedrín, el Concilio Supremo de Israel. Y la advertencia del Señor tenía que ver primeramente con el tiempo en que eran enviados aquellos 12 discípulos a predicar el Evangelio del reino. Este resentimiento contra el Señor y el mensaje del Evangelio continuaría y aún se intensificaría más después de la muerte, resurrección y ascensión del Señor. Jesús le dice que debían de guardarse de los hombres. Y aquí el verbo tiene el sentido de estar vigilantes, volver la mente hacia algo y mantenerse en guardia contra ellos, contra los propósitos malvados de los hombres. Los mensajeros de Cristo deben de guardarse de los hombres, de lo que dice delante de ellos y también de su compañía. No podían poner confianza en buenas palabras de los hombres, procurando además evitar las trampas que pudieran ponerles para atraparles en ellas. Debían ellos de cuidarse mucho de no dar lugar para que los enemigos del Evangelio pudiesen formular contra ellos acusaciones verdaderas. La primera carta de Pedro, capítulo 4 y los versículos 15 y 16 dice: Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor
o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Los evangelistas serían entregados por los enemigos del Evangelio a los concilios. Y la palabra tiene que ver con las reuniones de personas que se sientan juntos. Se aplica específicamente en el contexto histórico donde Jesús desarrollaba su ministerio a los tribunales que juzgaban y dictaban sentencias. Especialmente el concilio era el Sanedrín, Tribunal Supremo de Justicia en Israel, en aquellos días. Esa fue una de las formas habituales de persecución contra los apóstoles, como señala, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles capítulo 4, versículos 1 al 7 y capítulo 5, versículo 27. Saulo, el perseguidor de la iglesia, actuó de semejante manera, buscando a los cristianos, prendiéndolos y conduciéndolos a los tribunales, consintiendo en la ejecución de castigos injustos y presionándolos para que hablasen mal de Jesús, como así nos muestra Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 13 al 14 y capítulo 22, versículos 4 y 5. Los enviados de Cristo serían acusados en el mundo como malhechores. La primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16, dice: teniendo buena conciencia para que, en los que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Note que quien eran llevados ante los concilios, tribunales de justicia, podían ser condenados y entregados a las sinagogas, donde les eran aplicadas la sentencia dictada contra ellos, que generalmente consistían en azotes con varas. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 40. Es decir, que le azotaban. Por otro lado, los romanos, ellos golpeaban al reo sin una limitación establecida. Los judíos solo podían aplicar como máximo una pena de 39 azotes con varas. Pero estos castigos corporales eran ejecutados en las sinagogas. Y esa fue una de las estrategias que usó Saulo contra los cristianos, como nos muestra Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 19 y capítulo 26, versículo 11. Y el mismo apóstol, en su ministerio evangelístico, él sufrió la afrenta de tales castigos y conforme a su propio testimonio fue azotado 5 veces con varas por los judíos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11 y versículo 24 dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Y sobre esto comenta Hendriksen cuando dice que las fuentes judaicas contienen reglas bien detalladas acerca de tales azotes. Un juez debía recitar un pasaje de Deuteronomios o de los Salmos, y un segundo debía de contar los azotes, como así muestra Deuteronomios capítulo 25 y los versículos 1 al 3. Y un tercero impartía la orden antes de cada latigazo. Era el ministro de la sinagoga, como señala Lucas capítulo 40 y versículo 20, quien estaba encargado de dar los latigazos. Y voy concluyendo con esto. Un lobo que entra en un rebaño puede destruir muchas ovejas, pero una oveja que se arriesgue a enfrentarse a una manada de lobos tendrá una muerte bien segura. Y es por eso que Jesús le dijo a sus discípulos que los enviaba como ovejas en medio de lobos.
ellos también iban a enfrentar enemistad y peligros. Podían ir con confianza, solo porque Jesús era quien los enviaba y estaría con ellos. Sin embargo, eso no quería decir que no tuviesen la responsabilidad de su propia seguridad y de su bienestar, ya que ellos debían de ser prudentes como las serpientes, que huyen silenciosamente del peligro, pero también se quedan y se defienden si es necesario. También debían de ser sencillos como palomas, que son un símbolo muy apropiado de la paz, ya que no deberían de atacar a nadie ni originar problemas. Y si les surgía problemas, se podía tener la seguridad de que ellos no eran la causa. Amigo y amiga oyente, de manera que ser un perseguidor de aquellos que predican el Evangelio es como perseguir personalmente también a Jesús. Y esto nos lo muestra la misma palabra de Dios. Si vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 4, dice: y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí es Saulo o Pablo, el perseguidor de los cristianos, que el Señor le hizo caer al suelo, y allí el Señor le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Naturalmente a él no le estaba persiguiendo, pero sí a la iglesia. Y perseguir a la iglesia por predicar el Evangelio que está en la Biblia, la palabra de Dios, es como enfrentarse en contra del Señor Jesús. Es por ello que, mi amigo, mi amiga oyente, quizás tú alguna vez has estorbado a que se predique la palabra de Dios o el Evangelio de Jesucristo. Tal vez te hayas burlado o tal vez hayas hecho cosas peores. Pero ahora es el momento de, así como Saulo de Tarso, que era Pablo de Tarso, él tuvo un encuentro con Jesucristo, tú también puedas tener ahora en este momento ese encuentro con Jesucristo. De manera que te invito a que puedas hacer una oración de fe y repitas conmigo y digas: Señor Jesucristo, te confieso que muchas veces he estorbado la predicación de tu palabra, de distintas maneras y de distintas formas. Pero ahora te pido perdón, no solo por eso, sino también por todos mis pecados y todos mis delitos, de los cuales me arrepiento. Y ahora, Jesús, te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.